lo que yo siento que ha ayudado muchísimo al podcast es el hecho, y esto la otra vez estaba pensando en esto, y le puse el síndrome del escorpión dorado. Que el escorpión dorado, pues es un... Para quien no lo conoce, que no está en México. Sí, es... hay un güey que se llama Alex Montiel, que es un tipazo. El güey tiene un personaje que se llama el escorpión dorado, y este personaje entrevista gente en un carro, pero el personaje ya es más popular que los entrevistados. Y no quiero decir que yo sea más popular que mis entrevistados, porque pues hay gente que es mucho más popular que yo, y eso no tiene nada que ver. Lo que importa es que en lugar de Pero que... en el nicho. Lo que importa es que en lugar de que se vuelva una entrevista, se vuelve una interacción entre dos personas de interés. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves que, no sé, güey, imagínate que, no sé, Facundo se sube al volante con el escorpión dorado, ya no te metes para ver una entrevista a Facundo, sino te metes para ver la interacción entre el escorpión dorado y Facundo. O sea, ya son dos entes. Por ejemplo, Mike Tyson. Mike Tyson es un peleador que independientemente del güey que le pusieras enfrente, el vato iba a vender la pelea porque es Mike Tyson. Las A-list celebrities son eso. Sin embargo, si a Mike Tyson le pones un nombre que también resuena, esa pelea en lugar de ser popular va a ser súper popular. Entonces entendí que la forma de lograr esto es trabajar en mi propia imagen, y crear mi propio contenido para que no se vuelva simplemente un programa de entrevistas, sino que se vuelva una interacción entre Roberto y tal invitado, y no sé qué y tal invitado. Entonces me encontré con el accidente bonito de Cosas este podcast que tengo con Jacobo, y lo que ese podcast me trajo es que me permitió desarrollar mi personalidad. Entonces la gente ya conoce cómo soy, que me da miedo, que me gusta, mis posturas. Entonces, por ejemplo, si yo cuando invité a Tolini, pues conoce la gente mi forma de pensar y dice, no mames, la dinámica entre Roberto y a Tolini va a estar bueno. O si invito, no sé, a un sacerdote va a ser, no mames. Entonces, el hecho de en lugar de hacer la conversación, algo con un punto de interés, lo vuelves con 2 puntos, entonces eso lo exponencia, güey. Sí. Esa realización para mí fue clave porque creo que es la manera en la que tú haces que tus entrevistas o tus pláticas sean distinguibles, porque ya no simplemente es una entrevista con tal persona, sino que es la dinámica entre las dos personas, y de esa manera te haces un ente que no es sustituible. O sea, creativo no sería creativo sin mí. Claro. O a lo mejor tengo esa puñeta, a lo mejor sí, pero, ¿verdad? No, pero es como las entrevistas escritas, ¿no? Que tú entras a X revista, ¿no? Forbes, Entrepreneur, lo que sea, y tú ves, entrevista a fulanito, y no importa quién la escribió, ¿no? Tú lees las opiniones de la persona. Exactamente, vale mal. Y también, digo, quitándome a mí de la ecuación, también encontré mis preguntas que distinguen mi podcast. Digo, el tema de las drogas psicodélicas fue un tema que nació orgánicamente a raíz de una experiencia que tuve ahí con Pepe Madero, y empezamos a hablar del tema y como que resonó mucho y me interesó y lo quise explorar. Entonces eso también se volvió como una firma del podcast. Y también pues es arriesgarte. O sea, en ese momento obviamente yo sabía que se hablaba de drogas psicodélicas. Para empezar, a mis papás no les iba a encantar la idea. Toda mi familia no le iba a encantar la idea. Sin embargo, yo le aposté a la idea de que este tema va a envejecer muy bien. O sea, yo creo que eventualmente las drogas psicodélicas van a dejar de ser tabús y se va a empezar a abrir un área de experimentación por beneficios psicológicos que llevamos 30 años investigando. Entonces, tomé estas apuestitas. Sí, se va a ver más mal el que dice, línchenlo por fumar marihuana o lo que sea. En unos años van a decir, pues qué raro que nadie lo usaba o lo que sea, ¿no? Porque pensaba eso yo de esa persona. En el 2016 te acabas de graduar y había habido un primer boom o un primer aumento en tu popularidad, y ya empezaba a salir en prensa y salir en cosas y chequen a este chavo y miren lo que está haciendo. Tenía, no sé, 23 años en 2016. 2016 tenía 23, 24 años. Y en ese momento me decías, pues estoy haciendo lo que me gusta. No sé si algún día pueda vivir de esto. No sé si algún día va a tener un trabajo normal, pero por ahora voy a ver qué pedo, ¿no? Creo que 4 o 5 años después ya se comprobó la ecuación, sí se puede vivir de esto. Y entonces quiero saber cuándo te cayó el 20 en estos 4 o 5 años de que sí era posible vivir de esto. O sea, que dijiste, a huevo, ya no tengo que ni siquiera pensar en otra opción. De aquí soy. Pues digo, hola, mucho gusto. Saludos a toda la gente de Mentes. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Primero que nada, felicidades. Ya te felicité por el estudio y por todo el trabajo que has hecho. La neta, también te uso mucho de referencia para mis creativos. Cuando veo que ya grabaste con alguien de que, huevo, este dato ya te copio la tarea y es mucho más fácil y me ahorras mucho tiempo, güey. Y cuando me cayó el 20, pues no sé, digo, sigo como que en ese proceso de
digo, el ser humano siento que está condenado a siempre querer buscar más y normalizas como que tu éxito o el estatus actual, y es como una maldición y a la vez una bendición, porque eso es lo que nos hace querer llegar al espacio y hacer estos edificios gigantes y generar estos aparatos tecnológicos, pero pues también es la causa de por qué estamos infelices constantemente. Entonces intento hacer como estos ejercicios de agradecimiento para entender cómo, por ejemplo, ese Roberto de 22, 23 años se sentiría si viera al Roberto ahorita de 28 años, y siento que diría, güey, pues lo has hecho bien, digo, las has cagado en ciertas cosas, pero pues creo que te has mantenido fiel a tu estilo y las cosas que has cambiado, pues has tenido los argumentos para hacerlo, pero pues recientemente tuve un boom con el podcast. Yo creo que fue hace el año pasado, que pues 2020 pandemia ¿Te acuerdas cuando ni siquiera lo subías a Sí. Spotify? Sí, de hecho la otra vez estaba viendo eso y creo que yo empecé a subir los podcasts a Spotify cuando iba como en el 40 y tantos, porque honestamente el podcast nunca fue como mi principal fuente de ingresos, o no lo veía yo así. Yo siempre quería vivir de mis libros. Desde que escribí el primero vi que me gustaba mucho hacer esto y encontré ahí un modelo de negocios bastante rentable que yo disfrutaba mucho, y el podcast era como que este bracito para conocer gente, para robar ideas que después pasaban en mis libros, que ha pasado y va a pasar con el próximo libro. Y de repente el podcast empieza a crecer mucho, se vuelve una fuente de ingresos considerable, empiezo a sistematizar como que este proceso, hago los clips hacen que el podcast llegue a otro nivel, y ahorita, irónicamente me quedé atrapado en el podcast, retrasé el lanzamiento de mi tercer libro porque el podcast le fue muy bien y entendí que en ese momento estaba en una ventanita que tenía que aprovechar, tenía que conectar los cables, porque ya me había pasado antes que a lo mejor tenía como un pic de popularidad y no lo aprovechaba. Entonces cuando lo quería aprovechar, y no aprovechar en el mal sentido, sino aprovechar de hacer cosas. El momentum. Lo desaproveché. Entonces dije, no me va a pasar esto. El libro lo mandé a la chingada en el sentido de que pues lo va a publicar este año, cuando ya lo tenía escrito desde el año pasado. Y pues ha sido una locura. La neta, he grabado un chingo de episodios. El año pasado grabé como 90 episodios. Este año llevo ya como 40 y tantos, y ha sido pues un viaje muy bonito en el que pues me siento muy feliz, honestamente. Ok, y sigue sin contestarme la primera pregunta, y ahorita me voy a regresar a esa, pero ahorita mencionaste el tema del momentum. ¿Qué hiciste diferente ahora con aquella vez para así aprovechar ese momentum? O sea, ¿cómo sí se aprovecha el momentum de cuando tienes estas ventanitas de ojos viéndote, ¿no? Porque no le quiero decir éxito, pero sí tienes atención de la gente. ¿Cómo lo estás aprovechando en este momento a diferencia de las veces pasadas? Pues yo creo que la clave fue entender, y esto es una reflexión interna que yo me hice personalmente, entender que mi fondo no es negociable, pero mi forma sí. Entonces empecé a experimentar con la forma. Mi fondo, saco el libro creativo en el 2017, que fue cuando grabamos el capítulo pasado, y eso fue una bendición para mí porque me dio 100 temas de los que yo podía hablar y dominar, porque pues hice una investigación previa para escribir ese libro. Entonces para mí, el tener esa biblioteca de temas fue una mina de oro para mi podcast. Entonces, ya es un cliché en mi podcast que siempre digo, como sale en mi libro creativo, y es como una promoción orgánica. Y para mí fue una bendición porque ya teniendo como ese fondo aterrizado, en el sentido de que, bueno, ya tengo estos temas que domino, pues la forma simplemente empecé a experimentar, a jugar con ellos, o con ella, perdón. Pasé a distribuir mi podcast en todos los lugares donde se pueda distribuir, y empecé como a experimentar con estos clips, y eso me permitió llegar a mucha gente. O sea, fue un procesito de mejora continua, tanto el proceso interno para crear y distribuir el podcast, tanto como el proceso, pues sí, el proceso externo más que nada, porque la forma, el fondo, perdón, creo que ha sido consistente. Lo que cambió fue la forma, y empezar a hacer los clips, empezar a hacer el proceso más eficiente. Yo soy una persona que batalla mucho en delegar. Ya contraté a una persona que me ayuda en tema de producción. Somos un equipo de 2 ahorita en el podcast, y he intentado como que dejar ir un poco las cosas, pero pues... A ver, voy a desmenuzar un chingo de cosas aquí, güey. Primero, una cosa es lo que dices hacia afuera, ¿no? El tema de los clips, una cosa, ¿no? Automaticé clips, automaticé cosas, pero sigue sin quedarme claro cómo cambió tu mindset de aquellas veces que tenías estos picos al día de hoy, ¿no? En aquel entonces era a lo mejor en video y era en Facebook, y también hacías clips. Yo recuerdo este video de la camisa negra, que es el que sigues pautando hasta la fecha. Sí, sigue pautado. Sigue pautado. Okay. Ya no me acordaba, lo tengo que cancelar porque pues ahí se me está yendo lana. Bueno, pero es eso. O sea, sigues. O sea, ¿cómo ha cambiado esa versión de ti o esa forma de entenderte a la de ahora? Sí, una cosa es, como dices, el trabajo de automatizo, tengo un equipo y demás, pero mentalmente cambió algo. O sea, ¿entendiste diferente tu rol en el juego del público, de los medios? Pues el formato cambió de entrada. O sea, el formato que antes
era mi formato Prime, era el video hablado. Cambió al formato de podcast, ya lo tenía rato haciendo, pero decidí por mi bien dejar como el otro formato, porque de repente volteaba a ver a ese Roberto del pasado que le hablaba como que directo a la cámara y no me gustaba tanto como me veía. Entonces, cambió ese formato y eso a su vez me dio un descanso en el sentido de que ya no necesitaba tanta preparación para hacer un nuevo video porque también era un juego de rebote. Y el hacer videos en lugar de que se convirtiera en Roberto enseñándote algo o en Roberto compartiendo su postura sobre algo de una forma muy retórica, lo bajé un nivel y lo puse en el nivel dialéctico y ahora se vuelve una conversación y eso es mucho más sencillo de poder sostener. Empieza también el podcast Cosas con Jacobo, que me ayudó muchísimo a pulir mi forma. Si ves el primer capítulo de Cosas, no está tan culero como el primer capítulo del Creativo, pero sí hay una diferencia considerable. Entonces, ¿en qué sentido? ¿En la forma de hablar? Pues tanto en la forma de hablar como en la forma del video, la calidad, o sea, todo eso no lo tenía tan al pedo y el forzarme a mí mismo mediante Cosas con Jacobo a grabar 50 capítulos seguidos hizo que el procesito del podcast se vuelva muy eficiente, que yo entienda como el proceso integral que conlleva crear un podcast y esa repetición me ayudó muchísimo a facilitar muchísimo, a quitar la fricción de grabar un episodio. Ahorita tú llegas a mi estudio, le pico casi un botón y todo eso funciona. Todo funciona. Y para mí, por mi forma de ser y por mi forma de trabajar, eso fue lo que me ayudó mucho. Y pues también me tocó esta ventanita, como en su momento me tocaron los blogs de que el podcast empieza a pegar en México, que ya la teníamos cantado, pues siempre digo que México está en una posición geográfica muy favorable porque tienes en Estados Unidos una maquinita del tiempo en el que sabes que si algo está pegando ahí es cuestión de tiempo en que pega acá. Entonces tienes tú que llenar o tienes que encontrar la forma de llenar eso que ya está pasando acá. Entonces México está en una posición muy cabrona en ese sentido. Todo se puede copiar así, en el buen sentido. Y eso a mí me dio como más confianza de decir, ok, vamos a darle. Y el año pasado, te digo, fue una locura. Retrasé el lanzamiento de mi libro. Y pues básicamente adopté la premisa de que la cantidad eventualmente iba a producir calidad y ahorita creo que tengo una mejor calidad de podcast que lo que tenía antes y ahorita me toma menos hacerlo de lo que me tomaba antes. Vamos a regresar tantito a lo que decías de tu algoritmo. ¿Qué es lo que tú descubriste que se hace viral? Al menos en lo que tú estás haciendo. Pues digo... O sea, según tu ranking, ¿no? Sí. Como que trata de explicarme un poco a ver, esto va a funcionar mejor que esto por esto y por esto y por esto. Pues es mucho de intuición. O sea, el secreto, güey. Pues es mucho de intuición. O sea, sí. ¿Tú has notado tendencias? Sí he notado tendencia. He notado obviamente temas que les va muy bien y de hecho me ha llevado la chingada. Por ejemplo, las drogas psicodélicas, pues esos clips les va cabrón, pero pues también por eso me llevó la chingada en Facebook y me desmonetizaron la página como 2 meses o un mes y medio. Entonces ese tema obviamente funciona y obviamente me gusta. Sí he notado tendencias y sí sé. O sea, es que yo intento compartimentalizar el proceso en 2 partes y que no sé si lo habré en el libro pasado. Y en el libro está, ¿no? Sí, esta parte del artista versus el editor. Entonces, para mí, cuando yo grabo un capítulo, está la parte del artista completamente sumergida en la conversación y yo no estoy pensando de que, madre, le voy a preguntar esto para hacer un clip. Yo no estoy pensando en eso. Obviamente mi inconsciente quizá está pensando en eso, esto. Pero créeme que hago una lucha constante para suprimir eso y realmente sumergirme en un estado de flow que es la conversación. Una vez que hago esto y que tengo esta pieza que nace de un espacio sagrado en el que no estoy pensando en dinero, no estoy pensando en clips, ahora sí lo prostituyo y lo meto a mi maquinaria, que es este algoritmo. ¿Qué clips les va bien? Pues sí, o sea, explícame, dame la expertise del editor. Por reacción. O sea, reacción. Cuando digo, obviamente los clips son muy temáticos, pero normalmente los termino cuando siento que yo llegué a una reacción. Por ejemplo, si llegué a un estado de felicidad, ahí lo corto, porque quiero que la gente se quede con eso. Cliffhanger, ok. Ajá, pues no. No. Sí termina la idea. Sí, pues, digo, a veces sí es un cliffhanger, pero es más que nada el cortar el clip cuando está en un momento en el que siento algo porque eso incita a compartir. Digo, no siempre pasa eso. Hay veces en los que los clips no generan eso, pero es como más o menos lo que yo hago. Pero sí es mucho intuición y cambia con... O sea, yo entiendo que esto que es viral ahorita y que está pegando,
Probablemente en 2 años no sea así, porque yo este mismo tacto lo tenía hace 5 años con Facebook y con los videitos esos de las que tenía ese mismo tacto. Y ahorita esto ya no, o sea, ya ese tacto ya no sirve, ya está completamente desactualizado. Entonces, lo que yo sé ahorita, a lo mejor en 3 años, si lo dejo de pulir, se vuelve obsoleto. Y eso me pasa en programación. O sea, yo me gradué de mi carrera hace 5 años y todo lo que yo aprendí a programar ahorita ya es obsoleto, güey. Entonces es un juego y lo digo mucho, de tener condición creativa. En este caso es condición podcastera para tener ese tactito. Pero ¿qué cambia? ¿La audiencia, la gente, la sociedad? ¿O qué es lo que cambia para decir ahorita funciona esto y ahorita no? O tal cual el algoritmo y números de las redes. Cambia la forma más que nada, porque el fondo sí creo que se puede mantener vigente. A ver, hazlo varias veces el fondo. Te voy a interrumpir. Cuando dices el fondo, ¿cuál es tu fondo? El fondo es qué tema estoy hablando. Sí, o sea, pero para ti, dices, yo me he mantenido con el mismo fondo, la forma va a cambiar. Ese fondo, ese ¿cómo fondo, lo escribes ese tú? fondo es mi proceso de mejora continua, en el que no estoy pensando en un éxito comercial, sino en un proceso de mejora personal, güey. Yo soy bien egoísta a la hora de hacer mis podcasts. Y lo he dicho, o sea, en mis podcasts lo que a mí me interesa es perseguir lo interesante. A mí no me importa educar, a mí no me importa si aprendes algo. Qué chido si lo aprendes y qué chido si te motivo y todo eso. A mí no me importa, a mí me importa perseguir lo interesante. Okay. Eso es mi fondo, eso es como mi parte sagrada. Siento yo que los comediantes persiguen lo chistoso, yo persigo lo interesante. Okay. Si a mí me ofreces una conversación con una persona bien polémica, pero yo digo, ok, va a estar interesante, la voy a tener, güey. Yeah. Entonces, a eso me refiero con mi fondo. Mi fondo es un procesito de mejora continua. Entonces, obviamente hay temas fondísticamente hablando que siempre van a resonar. Y hay obras, de hecho hay un libro de Ryan Holiday que se llama Perennial Seller, que habla de esto, y son como que estas obras que tocan estas fibras humanas. Yo creo realmente que el fondo en ese sentido sí se puede mantener de cierta forma constante, y un ejemplo de eso es Seinfeld, una serie que me encanta, la vi hace 2 años por completo, dije, no mames, esta serie es del 89 y hasta la fecha me sigue dando un chingo de risa. Entonces, a eso es lo que me refiero con fondo. Okay. La forma es lo que acaba cambiando, o sea, a lo mejor hace 15 años un artículo se podía volver viral, ahorita es bien difícil que un artículo se vuelva viral. A lo mejor antes un video de 3 minutos en donde yo le hablaba a la cámara y cortaba y hablaba en chinga, se podía volver viral, ahorita ya está normalizado. Es cierto, güey, cuando cortabas así en cabrón los... Sí, güey, y ahorita con los clips de los podcasts ya está pasando lo mismo, ya está normalizado. Ya muchos podcasts hacen estos clips muy largos. Entonces hay que encontrar una manera de negociar un poco la forma para poder resaltar. Entonces, ya he notado que ya está bajando porque se normaliza, y es normal y es parte de todo este crecimiento. Entonces, eso es lo que me refiero. El fondo es constante, la forma es 100% negociable. Si el día de mañana el podcast muere, yo no tengo ningún problema me gusta mucho el formato, sí me dolería un poco porque sí está para el formato, pero la forma para mí es 100% negociable. A ver, y nomás para terminar, cerrar ese punto, lo que quería saber de eso en específico es si la forma la has ido cambiando por servir al producto principal, como decirte, el podcast o tal idea, y el formato que mejor le acomoda es o tiene que ver con, es que la audiencia, por decirte algo, si yo ponía algo de psicodélicos hace 3 años, todos me iban a espantar, pero hoy la gente quiere saber, tiene curiosidad sobre psicodélicos. O sea, ¿qué tanto escuchas ese input para ir variando el contenido del formato? No sé si me explico. O sea, porque tú escoges stories, los Reels o los Facebook, ¿cómo se llaman las Instagram? Verga, me vi bien chavorruco, güey. Los pinches videitos de Instagram. Los clips, güey. Los clips, güey. Okay. Sí, pero los clips. Pero tú escoges, como dices, qué es más viral y qué es menos viral, ¿no? Eso va cambiando de acuerdo a la gente, o tú estás proponiendo qué son los temas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, idealmente intento divorciar los dos, pero inevitablemente hay cosas del awareness de la forma que se escurre en el fondo. Intento no hacerlo, o sea, genuinamente intento ser lo más fiel a lo que a mí me parece interesante. Yo sé que si hablo de temas, a lo mejor, no sé, güey, de algún tema muy polémico, por ejemplo, y eso se basa mucho en una línea moral que yo tengo de mi propio contenido. A mí no me gusta que venga la gente a mi podcast a tirarle mierda a otras personas. Okay. Yo sé, por ejemplo, que si invito a tal personaje y llega y le mienta la madre a otro personaje, ese clip va a ser una bomba. Sin embargo, digo, si quieren venir a mentar la madre, son bienvenidos. Yo no les voy a decir que no. Sin embargo, en mi clip no va a salir ese pedo. Entonces, yo soy muy fiel. Si tú lo promueves, no lo empujas. Entonces, tengo esas líneas morales. Tampoco la forma es tan, es prostituible a ese nivel. No me gusta, como te digo, o sea, que de repente, pues, alguien acabe atacado que ni siquiera tiene una vela en el entierro en mi podcast. Entonces, tengo esa línea moral. Sin embargo, en la parte del fondo sí lo mantengo muy
muy fiel a quién soy yo, porque creo que, y me ha pasado, o sea, y esto lo saqué de Guillermo del Toro, que me tocó ir a una conferencia, una rueda de prensa, o una conferencia en el Festival de Cine en Guadalajara, y me acuerdo que recién acaba de ganar el Oscar por el Shape of Water. Ajá. Bueno. La forma del agua. Sí, y se me quedó bien marcado una frase que dijo. Él dijo, güey, lo que mejor me sabe de estos Oscars es que los gané con mi estilo. Y a mí me ha tocado tener estos pics de que, no sé, mucha gente ve mis videos, pero yo me acuerdo que veía esos videos y decía, o sea, no me siento tan representado en el personaje que se ve en la cámara. Ahorita volteo a ver mis podcasts y digo, güey, eso soy yo, me gusta. Entonces, por eso estoy, la neta, por eso estoy muy feliz. Al nivel de que nunca había estado, o sea, nunca me había pasado esto. Ya había tenido estos picos de virilidad, pero nunca me había sentido tan a gusto, cómodo en tu piel, por así decirlo. con el formato con el que me estoy dando a conocer. Entonces, siento que si muevo a esto, voy a empezar a sentir una disonancia entre el Roberto real y el Roberto de video, que obviamente siempre existe, porque a la hora de prender una cámara es un performance. Sin embargo, ahorita la diferencia es muy poquito y yo me siento bien a gusto. Para mí eso es mucho más importante que tener muchos más reproducciones o muchas más visitas. O sea, ¿cómo te preparas? O sea, ¿cuál es tu proceso? Entiendo que estudias al invitado, pero si pudieras hacer un desglose, aprovechando que mucha gente que hace podcast va a escuchar esto seguramente. Sí. Entonces, si tuvieras que hacer tu proceso de preparación, de cómo piensas las preguntas y cómo piensas o cómo es tu concepción de la entrevista o de la conversación ante la gente, ¿cómo sería? Pues primero que nada me limito temporalmente la cantidad de tiempo que le voy a invertir a un invitado, porque si no, a la chingada me investigo 3 días a la persona y no está sano. Entonces lo que hago es 2 horas. 2 horas es mi tiempo, es el sweet spot de la cantidad de tiempo que yo investigo a una persona. Y usualmente son 2 horas antes de que la persona llegue. Si tengo un invitado a las 5, de 3 a 5. Como examen, ¿no? De que vomitas, te metes todo a la cabeza. Y desde que estaba en carrera era así, güey. O sea, por eso digo que el podcast me recuerda mucho a la vida académica, porque la neta, a mí, o sea, me iba bien en la escuela, pero en los exámenes finales siempre la rompía porque aprendía todo en las últimas 2 horas y siempre a 2 horas. 2 horas antes aprendo todo. Entonces, por ejemplo, si tengo un invitado a las 5, a las 3 me pongo a ver videos, abro un chingo de entrevistas, pongo en velocidad en 2 todo. Siempre. Y consumo, güey. Y empiezo a notar frasecitas. ¿En qué te fijas? Ajá. Pues frases que me llaman la atención. Normalmente, y esto es un gran consejo para toda la gente que hace entrevistas, para que la entrevista no se vuelva muy repetitiva, yo parto de la respuesta de la persona a una pregunta que siempre le hacen. Por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿cómo fue tu infancia? Y yo sé que la infancia de esa persona es, no, pues mi papá me pegaba. Digo, no, sí. Le digo, oye, ¿cómo sintió que tu papá te pegara? O sea, parto de la respuesta de una pregunta muy cliché. Sí. O a lo mejor estuvo muy oscura esa no, pero sí, pero te entiendo. Entonces ahí incluso la persona dice, ok, estoy en territorio nuevo, y eso vuelve interesante la conversación. Okay. Entonces anoto esas frasecitas. En lugar de anotar preguntas, anoto. Mi papá no me llevaba muy bien con mi papá, entonces empiezo. ¿Y qué más? Pues de repente, nada más. O sea, haces eso, pero y luego, oye, ya va a llegar el invitado, cierras tu libreta, la tienes enfrente, sí. Durante la conversación. Y luego es picarle run y empezar a ejecutar todo el material que tengo. La persona empieza a hablar. La neta, intento no voltear a la libreta casi nunca, güey. Cuando escucho una palabra que me gusta, anoto esa palabrita para poder conectar yo con un tema que a lo mejor no tenía aquí puesto. Se vuelve un proceso de ejecución y es como un flow. Es un estado de flow, pero la seguridad de ese flow nace de que hiciste la tarea. Y eso me pasaba en examen. O sea, para mí eso es también la vida académica. ¿Y te pasa de repente algún invitado, te ha pasado que te cambie la jugada por completo o te haga sentir que esas que dices, ok, en 10 minutos ya estoy con madre, y que de pronto nomás no, y nomás no, y nomás no? ¿Nunca te ha pasado? Sí, pero pues ahí me hago el protagonista del podcast, pues sí, güey. O sea, si de repente invito a alguien y su respuesta son puros monosilábicos, que la neta no me ha pasado muchos, yo creo que me ha pasado contadas veces eso, pues me vuelvo protagonista. Yo digo, bueno, pues esto es un anuncio a mi libro, o sea, no sé, pues empiezo a hablar yo. Si no... Pero no te empiezas o sea, no te pasa el proceso de puta, esto no está jalando, o este güey nomás no me da, o esta persona como que no le caí bien, y entonces no te entra ese discurso en la mente que te distraiga. No, porque pues no, güey, la neta estoy invitando a la persona con la mejor de las intenciones. Yo soy bien respetuoso con las carreras de las personas que tengo enfrente, entonces yo no tengo razón para pensar que le estoy faltando el respeto a la persona, porque la neta o sea, yo me clavo a investigarlos y quiero hacer una plática bien chingona.
Entonces, no, nunca me ha pasado así, segura que no mames, a lo mejor le cago, no, nunca. Pero, y tampoco, es raro que pasen como que estas entrevistas monosilábicas, porque intento llegar a territorios nuevos o, no sé, no me ha tocado, digo, a lo mejor me pasa y pues va a ser una buena pieza de entretenimiento, a ver cómo reacciona. Me ha tocado un par de veces que dices, hijo, igual estudias a tus invitados. O sea, esta vez que estuviste en Ciudad de México, a mí me ha tocado grabar así con varios y lo único que puedo hacer todos esos días es investigar al invitado y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Entonces no hay oportunidad de, es que me encanta este podcast de no sé quién. No, porque tengo que escuchar la entrevista que le hicieron a tal, ¿no? ¿Cómo hoy en día lo haces tú? ¿Cómo manejas esos espacios para mantenerte pues, nutriendo tu cabeza de lo que te gusta? Pues es por rachas, o sea, y digo, no sé si la vez pasada te comenté la aplicación Google Keep, que desde en ese entonces, bueno, Google Keep para mí es un reflejo de qué tanto contenido nuevo estoy consumiendo en este momento. Okay. Siempre que se me ocurre una idea o que veo algo que me gusta, lo anoto en esa aplicación, le tomo foto. Entonces, últimamente, la neta, porque estuve sumergido en eso, en todos los capítulos, pues no he consumido mucho. Sin embargo, a lo mejor doy como que la noción de que consumo un chingo, leo un chingo, pero la neta, este año no, yo creo que no he leído ni un libro, he leído un libro cuando mucho este año. Es que sí estaba yo este año, justo antes de venir por acá, escuché los episodios y mencionábamos el libro, y ahorita dije, güey, yo llevo 1 o 2 libros y ni siquiera de negocios. Pero lo que sí me doy es que lo que consumo, lo consumo muy bien, güey, o sea, porque tengo este sistemita que cuando veo algo que me gusta, lo puedo encapsular, o sea, encapsular ese momentito de eureka. Y el escribir los libros, tanto el creativo como el nuevo, me permite indexar ese conocimiento en mi cabeza de forma de riff. Por ejemplo, Jason Silva hace mucho eso. El güey de repente, si tú le tocas un tema que él ya conoce, se avienta en un riff y empieza, pero son riffs que ya tiene como indexados en su cabeza. Ya los bajó un poco. A mí me pasa lo mismo y eso te lo da el escribir. O sea, para mí, escribir es el cardio de la creatividad. O sea, escribir te permite y esto lo dice Tim Ferriss, congelar tus ideas y ver como que los granitos, y eso a su vez te hace que entiendas o internalices mejor eso que tú estás haciendo y que tú le crees tu propia versión a la idea, güey. Entonces, para mí, o sea, yo siempre lo que cito es porque ya escribí algo de eso, o porque ya pasó la prueba del papel, o porque sale en mi próximo libro, porque salió en el pasado. Por eso cito mucho. Okay. Entonces, como el proceso de escribir un libro es una locura en el sentido de que para mí escribir es reescribir, que por ejemplo es un capítulo de creativo. Es un proceso en el que leo constantemente todo lo que escribo y estoy como que puliendo, entonces eventualmente pues ya me sé todo, güey, porque pues es mi libro, ya lo trabajé tanto, me gusta esa idea y aparte le construí como una versión muy propia. Pero, por ejemplo, ahorita o sea, hubo un tiempo en el que tenía nada más esta referencia con mi libro creativo, ahorita ya tengo con el nuevo libro, ya tengo como que ciertos riffs. ¿Ya tiene título o no? La gente me pregunta pues todavía no tiene título, o sea, todavía no me gustaría compartir porque puede que cambiar. Ajá. Pero es así, o sea, la neta no leo ni tampoco consumo mucho, sin embargo, cuando consumo algo, tengo un sistema súper eficiente que me hace internalizarlo muy bien. Yeah. Y por eso, güey, pero yo no quiero ser el vato con más seguidores en el mundo. Yo quiero tener una audiencia lo suficientemente fuerte que me permita vivir de mis proyectos. Lo demás no depende de mí. Tampoco lo de la audiencia, pero lo de la audiencia creo que es el establecerlo así es una métrica lo suficientemente sana para ponerle un suficiente a las cosas que no dependen de mí. Entonces, si el día de mañana no me ve tanta gente, pero yo tengo mi audiencia de nicho que me ayuda, me respalda y me apoya independiente del medio en el que estoy, yo voy a estar feliz. A lo mejor no voy a ganar tanto dinero como antes, pero yo voy a seguir estando feliz. Y digo, pasa. Pero yo sé que quieres ganar dinero, ¿no? Que sí. Pues no ganar dinero, o sea, vivir de lo que me gusta. Vivir de lo que te gusta, ¿no? Entonces, algún punto... Pues necesitas dinero para vivir de lo que te gusta, sí. Hoy te proteges de alguna forma para si algún día llega a suceder eso. O sea, te estoy poniendo, invertir en ciertas cosas, tener ciertos productos adicionales. O sea, entiendo que el libro puede ser una de esas fuentes en las que tú puedes dejar de subir un solo video y mantener tu maquinita de puedo irme abajo de un puente a vender libros. Ajá. Es un producto que no caduca. Eso. Sí, pero también creo que hay una concepción errónea de que la carrera creativa es bien riesgosa y yo no lo veo así. O sea, yo creo que cuando tú te sumerges en una carrera creativa y lo haces en esta metodología muy punk y te empapas de del proceso integral que conlleva hacer un producto, te blindas de muchas formas. Porque si el día de mañana... Imagínate que hago una pendejada, la cago y dice que puta, me cancelan, güey, chinga. Ya no puedo salir en cámara porque me tiran pura mierda. Bueno, a lo mejor puedo ser un guionista, a lo mejor puedo escribir entrevistas, a lo mejor puedo estar detrás de la cámara, a lo mejor puedo ser un ingeniero de audio. O sea,
tengo estas habilidades que me dio el entendimiento de mi proceso integral que me blindan de un futuro incierto. Si el día de mañana algo pasa, pierdo mi voz, no sé, Ajá. tengo estas habilidades que me dan un colchón y me voy a dedicar a algo que a lo mejor no va a ser lo ideal o lo que yo veo ahorita como éxito, pero pues en su momento va a ser lo que tengo. Pues yo de chico quería ser futbolista, como muchos, güey. Ahorita tengo 28 años, no puedo ser futbolista. Recalculé y reformulé mi concepción de éxito a lo que tengo ahora. Si el día de mañana pierdo mi voz, voy a tener que recalcular mi concepción de éxito a hacer algo sin voz. Entonces siento que muchas veces como que se asocia esta carrera creativa como algo muy riesgoso y creo que ya no es tan cierto. A lo mejor antes sí, porque antes el artista tenía esta idea romántica de nada más sumérgete en tu arte y lo demás que se encargue la disquera y todo eso. Ya no es cierto. O sea, ya está obsoleto ese modelo de artista, ese modelo de creativo. Entonces, creo que es algo muy bueno porque, insisto, si no te resulta lo que tú quieres hacer, te estás armando a ti mismo para poder seguir vigente bajo otra concepción de éxito. Chingón.